A las 2:47 de la madrugada exacta de aquella noche húmeda en Texas, Jacob Wells condujo su oxidado tractor, John Deere, directamente a través de la pared del almacén que pertenecía al cártel de drogas más peligroso de Norteamérica. Las cámaras de seguridad no mostraron más que estática. 11 minutos después, $6 millones en efectivo habían desaparecido en la oscuridad, y nadie sospechó del agricultor de pimientos de 60 años que acababa de llevar a cabo el robo del siglo. Jake apagó el motor del tractor y escuchó. Silencio. El sistema de alarma del almacén seguía inactivo, tal como lo había planeado. Bajó de la cabina, sus botas crujiendo sobre el hormigón roto y el metal retorcido. El agujero en la pared era perfecto, lo suficientemente ancho para la furgoneta, lo suficientemente limpio para pasar sin quedarse atascado. La furgoneta estaba con el motor encendido a 30 metros de distancia, escondida detrás del granero de ganado de Jake. Cole Martínez probablemente se preguntaba por qué la prueba de seguridad estaba tardando tanto, pero el joven técnico informático seguiría vigilando los monitores durante otros 4 minutos antes de que se cerrara la ventana de tiempo acordada. Jake se movió rápido por el almacén, siguiendo el diseño que había memorizado durante meses de cuidadosa observación. 6 cajas de metal estaban exactamente donde siempre, cada una conteniendo fajos de efectivo que representaban 2 semanas de operaciones del cártel. Las cajas eran pesadas, pero no imposibles para un hombre que había pasado 40 años transportando pienso y equipo por una granja en funcionamiento. A las 2:52 de la mañana, Jake había cargado la última caja en su furgoneta. Reemplazó cada contenedor robado con señuelos idénticos, llenos de arena y periódicos cortados, con un peso y marcas lo suficientemente perfectos como para engañar a una inspección rápida. El cártel no descubriría el cambio hasta que intentaran transportar el dinero a la mañana siguiente. Jake condujo la furgoneta de vuelta a su granja, transfirió todo al silo de grano modificado y prendió fuego a unos neumáticos en su patio trasero. El denso humo negro les daría a los vecinos algo en lo que centrarse, al tiempo que proporcionaría una excusa para cualquier actividad inusual que pudieran haber notado. A las 3:15 de la mañana, Jake estaba sentado en su cocina bebiendo café y observando el humo ascender hacia el cielo nocturno. En 6 horas, el cártel descubriría que les habían robado. La caza comenzaría de inmediato, y Jake necesitaba estar preparado. Pero antes de que te cuente cómo Jake logró burlar a una de las organizaciones criminales más peligrosas de América, hazme un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale a me gusta y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Realmente ayuda a que el canal crezca y es increíble ver hasta dónde llega nuestra comunidad en todo el mundo. Ahora volvamos a cómo empezó todo esto. 2 años antes, Jacob Wells era simplemente otro agricultor en apuros que intentaba mantener a flote su granja de pimientos. La sequía había arrasado la mayoría de sus cultivos. Las reparaciones de los equipos se estaban comiendo sus ahorros y, a sus 60 años, se enfrentaba a la bancarrota. Su matrimonio había terminado en un amargo divorcio. Su hijo Justin vivía en Colorado y no le hablaba desde hacía 6 años, y el banco amenazaba con la ejecución hipotecaria. Todo cambió una mañana de martes cuando Jake estaba arreglando postes de vallas cerca del silo de grano abandonado en la parte trasera de su propiedad. Escuchó voces hablando en español e instintivamente se agachó detrás del equipo oxidado. 2 hombres con trajes caros estaban de pie en el claro, discutiendo algo que a Jake le heló la sangre. El almacén guarda entre 4 y 8 millones cada 2 semanas, dijo un hombre con acento inglés. La seguridad es buena, pero la ubicación es perfecta, remota, sin vecinos que hagan preguntas. Jake se dio cuenta de que esos hombres estaban usando su tierra como punto de encuentro para negocios del cártel. Cuando mencionaron el viejo almacén Peterson a 5 kilómetros de distancia, Jake comprendió que estaba escuchando a criminales planear grandes operaciones de dinero justo en su propiedad. Después de que los hombres se fueron, Jake pasó horas caminando por su tierra, observando las huellas de neumáticos y la vegetación alterada. Su experiencia en la agricultura le había enseñado a notar detalles que otros pasaban por alto. Ramas rotas, patrones de neumáticos inusuales y áreas donde los vehículos habían dado la vuelta. No eran visitantes al azar. Eran profesionales que llevaban meses usando su propiedad. Esa tarde, Jake pasó en coche por el almacén Peterson y detectó el sistema de seguridad. Múltiples cámaras, sensores de movimiento, puertas reforzadas
y guardias que parecían más soldados que agentes de seguridad. Esto era claramente una operación importante. Pero Jake también notó algo más. El almacén se encontraba en una hondonada natural con colinas a 3 lados, lo que lo hacía invisible desde la carretera principal, pero vulnerable a la observación desde un terreno más elevado. La ventaja de Jake provenía de 40 años de cultivar la misma tierra. Conocía cada sendero de ciervos, cada cresta, cada lugar donde un hombre podía observar sin ser visto. El cártel había elegido su ubicación por la privacidad, pero no habían considerado que el agricultor local pudiera conocer el terreno mejor que nadie. Durante los siguientes 6 meses, Jake llevó a cabo una cuidadosa vigilancia utilizando los conocimientos adquiridos en 4 décadas de caza y agricultura. Aprendió sus horarios, identificó sus procedimientos de seguridad y descubrió el patrón de entregas de efectivo bimensuales. Las cantidades eran asombrosas. Millones de dólares almacenados temporalmente antes de su transporte a México. El gran avance de Jake llegó cuando se dio cuenta de que la debilidad del cártel no era su seguridad, eran sus suposiciones. Esperaban amenazas de las fuerzas del orden o de criminales rivales, no de un agricultor local que entendía la tierra mejor que ellos. Jake tenía ventajas que no podían anticipar ni defender. La clave llegó cuando Jake descubrió equipo de vigilancia abandonado, escondido entre la hierba alta cerca del almacén. Alguien más había intentado vigilar al cártel y había fracasado. Jake encontró cámaras rotas, dispositivos de grabación oxidados y pruebas de que el observador anterior había sido descubierto y eliminado. Pero Jake también encontró algo que el cártel había pasado por alto. Escondido en el equipo había un cuaderno que mostraba que el subordinado Tom Morrison, el ayudante del sheriff local, estaba recibiendo pagos del cártel. La corrupción explicaba por qué las fuerzas del orden ignoraban la obvia actividad criminal, pero también reveló que Jake no podía confiar en nadie en posiciones oficiales. Jake se dio cuenta de que su experiencia en la agricultura le daba ventajas únicas. Sabía cómo moverse por la tierra sin dejar rastro, cómo observar desde posiciones ocultas y cómo usar el equipo agrícola de formas que el cártel nunca esperaría. Lo más importante, entendió que la paciencia y la planificación cuidadosa siempre vencen a la acción precipitada. La contratación de Cole Martínez ocurrió por accidente. Jake necesitaba ayuda con el sistema de seguridad del almacén, y Cole era el único técnico informático en 50 millas. Jake se le acercó con la historia de que estaba realizando una prueba de seguridad para un cliente que sospechaba de robo de empleados. «Es una prueba de penetración sencilla», le dijo Jake a Cole mientras tomaban café en el restaurante local. «El cliente quiere saber si la seguridad de su almacén puede ser burlada por alguien con conocimientos técnicos básicos». Cole se interesó de inmediato, especialmente cuando Jake mencionó que la tarifa de consultoría sería de $5,000 por una semana de trabajo. El negocio de reparación de ordenadores de Cole estaba en apuros, y el dinero resolvería sus problemas financieros inmediatos. Jake le proporcionó a Cole documentación de Southwestern Security Consulting y un plan de trabajo detallado que parecía completamente legítimo. Las habilidades técnicas de Cole eran exactamente lo que Jake necesitaba, pero su naturaleza confiada lo hacía vulnerable al engaño. Durante la semana siguiente, Cole ayudó a Jake a analizar la seguridad electrónica del almacén. Identificaron puntos ciegos de las cámaras, vulnerabilidades de la red y formas de deshabilitar temporalmente el sistema de alarma. Cole creyó que estaban realizando una evaluación de seguridad legítima y documentó todo a fondo. «Este sistema tiene serias debilidades», le dijo Cole a Jake mientras revisaban sus hallazgos. «Cualquiera con acceso a la red podría deshabilitar las cámaras de forma remota. Los sensores de movimiento tienen zonas muertas, y la fuente de alimentación de respaldo tiene un panel de control desprotegido». Jake estuvo de acuerdo en que el cliente necesitaría mejoras significativas mientras se preparaba internamente para la noche más peligrosa de su vida. El fin de semana antes del atraco, Jake pasó el sábado en el taller de Cole finalizando su prueba de seguridad. Cole había creado una forma de deshabilitar temporalmente los sistemas del almacén durante exactamente 15 minutos. El tiempo suficiente para demostrar las vulnerabilidades sin causar daños permanentes. «El cliente quiere ver cuánto tiempo podría operar un intruso antes de que la seguridad lo notara», explicó Jake. 15 minutos deberían ser suficientes para demostrarlo. Cole activó el bypass de seguridad desde su portátil, y Jake monitorizó el almacén de forma remota para confirmar que todo funcionaba.
La prueba fue perfecta, y Cole estaba orgulloso de su logro técnico. La noche del 18 de junio, Jake puso su plan en acción con la precisión de un hombre que había pasado 2 años preparándose para 15 minutos de acción. Había modificado una vieja furgoneta de carga con compartimentos ocultos y reforzado el tractor John Deere con una cuchilla para romper paredes. A las 2:45 de la mañana, Jake condujo el tractor desde su granero hasta el almacén, siguiendo una ruta a través de su propia propiedad que evitaba todas las carreteras y dejaba mínimas huellas. El bypass de seguridad de Cole se activó automáticamente a las 2:47 de la mañana, creando la ventana de 15 minutos que Jake necesitaba. El tractor chocando contra la pared del almacén fue ruidoso pero breve. Jake había elegido la pared trasera específicamente porque miraba hacia el vecino más cercano y estaba construida con hormigón viejo que se rompería limpiamente. Dentro, la iluminación de emergencia reveló el área de almacenamiento de dinero exactamente como Jake había observado durante meses de vigilancia. Jake trabajó con la eficiencia de un hombre que había practicado cada movimiento. Las 6 cajas de metal eran pesadas pero manejables para alguien acostumbrado a levantar sacos de pienso y equipo. Cada caja contenía fajos de efectivo envueltos en plástico y marcados con símbolos que indicaban destinos. La sustitución de pruebas fue crucial para el plan de escape de Jake. Reemplazó cada caja robada con contenedores idénticos, llenos de arena y periódicos cortados, asegurándose de que el peso y las marcas coincidieran perfectamente. Las cajas señuelo engañarían a cualquiera que no las examinara de cerca, lo que le daría a Jake un tiempo precioso antes de que se descubriera el robo. Jake también tomó 3 discos duros cifrados de un gabinete seguro, reconociéndolos como potencialmente contenedores de información que valía más que el propio efectivo. Esos discos probablemente contenían detalles sobre operaciones del cártel, redes de corrupción y pruebas que podrían destruir a toda la organización. A las 2:58 de la mañana, Jake condujo la furgoneta cargada de vuelta a su granja y transfirió todo al silo de grano, donde había preparado un compartimento oculto meses antes. Luego inició el fuego de neumáticos que le proporcionaría su coartada y distraería la atención de cualquier sonido que los vecinos pudieran haber escuchado. El cártel llegó a las 4:21 de la mañana para recoger su dinero y transportarlo a México. En lugar de $6 millones en efectivo, encontraron lo que parecía ser las consecuencias de un robo altamente profesional. La precisión del allanamiento y la sofisticada sustitución de pruebas los convenció de que estaban tratando con criminales experimentados o con las fuerzas del orden. Carlos Méndez, el jefe de seguridad del cártel, ordenó de inmediato una investigación masiva. En cuestión de horas, equipos de búsqueda estaban examinando cada granja en un radio de 30 kilómetros del almacén. Buscaban equipos pesados, huellas de neumáticos recientes o cualquier señal de actividad inusual. La coartada de Jake se construyó cuidadosamente en torno a su reputación de granjero borracho local. Su camioneta había estado en el bar de Murphy la noche anterior, y su vecino Bill Henderson lo había llevado a casa a las 10 de la noche. Cuando los investigadores llamaron a su puerta el sábado por la mañana, Jake parecía con resaca y confundido. «No he visto nada inusual», les dijo Jake a los hombres mientras vestía su bata. «Tuve un incendio de neumáticos anoche cuando algo de goma vieja se acercó demasiado a la pila de quema. Tal vez bebí demasiado para notar algo más». Los investigadores encontraron la explicación de Jake creíble, porque encajaba con sus expectativas de un granjero simple que se ocupaba de sus propios asuntos. Notaron las huellas de neumáticos que salían de su granero, pero aceptaron su historia de pedir prestado el camión de un vecino para transportar pienso. El momento más crítico para Jake ocurrió esa misma noche, cuando el subordinado Morrison intentó arrestarlo en un punto de control de tráfico. Morrison había recibido la descripción de Jake del cártel e intentaba capturarlo bajo el pretexto de una detención por conducir ebrio. Jake se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Morrison pidió refuerzos usando un lenguaje codificado. En lugar de someterse al arresto, Jake inhabilitó a Morrison durante la falsa prueba de sobriedad y escapó antes de que pudieran llegar los refuerzos del cártel. La huida obligó a Jake a activar su plan de emergencia. Había preparado múltiples casas seguras en estados vecinos y documentación falsa que le permitiría desaparecer si fuera necesario. Pero Jake también se dio cuenta de que poseía algo más valioso que el dinero robado: pruebas que podrían destruir toda la red del cártel.
Los discos duros cifrados contenían registros detallados de pagos de corrupción, nombres de funcionarios comprometidos y pruebas de crímenes encubiertos por las fuerzas del orden. Jake entendió que esta información podría usarse para eliminar al cártel permanentemente, mientras protegía a personas inocentes de sus actividades criminales. La decisión de Jake de liberar los archivos de inteligencia estuvo motivada por algo más que la autopreservación. Había descubierto que la red del cártel incluía docenas de funcionarios corruptos que estaban facilitando la violencia y el tráfico de drogas en toda la región. Exponerlos serviría a la justicia mientras eliminaba la amenaza a la propia seguridad de Jake. Jake preparó paquetes anónimos que contenían copias de las pruebas más perjudiciales y los envió por correo a periodistas, fiscales federales y funcionarios honestos de las fuerzas del orden. La información desencadenó investigaciones masivas que resultaron en docenas de arrestos y la destrucción de las operaciones estadounidenses del cártel. El caos creado por el escándalo de corrupción proporcionó la cobertura perfecta para el escape de Jake. Mientras los recursos de las fuerzas del orden se centraban en investigar a los funcionarios comprometidos, Jake pudo salir del país y establecer una nueva identidad en Centroamérica. El robo de Jake había logrado mucho más que simplemente enriquecerse. Los $6 millones proporcionaron sus fondos de escape, pero los archivos de inteligencia habían expuesto una red criminal que amenazaba a miles de personas inocentes. Al robar al cártel, Jake se había convertido sin querer en un instrumento de justicia. El cártel nunca dejó de buscar a Jake, pero su búsqueda se vio obstaculizada por las investigaciones federales en curso que habían destruido su red de protección. Múltiples arrestos y procesamientos eliminaron la mayoría de sus contactos estadounidenses y los obligaron a centrarse en proteger sus activos restantes en lugar de perseguir a un granjero desaparecido. 6 meses después de su escape, Jake recibió un mensaje cifrado confirmando que Cole había sobrevivido a la investigación del cártel y estaba ayudando a las autoridades a procesar la red de corrupción expuesta. Un año después, Jake envió un mensaje codificado a su hijo distanciado, Justin, pero nunca supo si la reconciliación era posible. El caso del granjero tejano desaparecido permaneció oficialmente sin resolver, y Jacob Wells siguió oficialmente desaparecido. Pero Jake sabía que su misión estaba completa y que había logrado justicia por medios criminales cuando el sistema legal no había logrado proteger a personas inocentes. A veces por las noches Jake se sentaba en su porche con vistas al océano y pensaba en la noche en que condujo su tractor hacia ese almacén y lo cambió todo. Había comenzado como un granjero desesperado que se enfrentaba a la bancarrota, pero había terminado como un héroe inesperado que ayudó a proteger a su comunidad de la corrupción y la violencia. La granja de pimientos donde Jake había luchado una vez fue finalmente vendida a promotores que no tenían idea de su papel en uno de los robos más audaces de la historia de Estados Unidos. Pero el legado de las acciones de Jake perduró en los oficiales de policía honestos, que ahora podían hacer su trabajo sin temor a la traición, y en las comunidades que estaban más seguras, porque los funcionarios corruptos habían sido destituidos del poder. Jake había demostrado que, a veces, la gente común podía desafiar a las organizaciones criminales más poderosas y ganar. El granjero de 60 años había burlado tanto al cártel como a sus protectores corruptos, desapareciendo en el paraíso mientras dejaba tras de sí un rastro de justicia que protegería a otros durante años.